El sol nunca había brillado así en la vecindad. Era un resplandor enfermo, casi blanco, que hacía ver las paredes descascaradas como piel muerta. Las sombras parecían más densas que de costumbre. Se arrastraban por el suelo como manchas vivas que huían del sol. Esa mañana, el chavo jugaba con una pelota vieja frente al barril. Su risa rebotaba entre los muros, hueca, distorsionada, como si el eco tuviera una voz propia que se reía también. Kiko lo observaba desde la puerta de su casa, con una sonrisa demasiado larga, demasiado fija. ¿Puedo jugar contigo, chavito?, preguntó, con una voz más baja de lo normal. El chavo se detuvo, miró la pelota, luego a Kiko. Bueno. Pero no me vayas a empujar otra vez, ¿eh? Kiko asintió, pero sus ojos no se movieron. Seguían fijos en el chavo, en cómo respiraba, cómo se le enredaba el cabello, cómo sus manos pequeñas apretaban el balón como si fuera un tesoro. Era una mirada diferente. Una que duró demasiado. Doña Florinda los observaba desde la ventana, con el ceño fruncido. «Ay, qué raro está mi tesoro últimamente», murmuró, mientras limpiaba un plato. Desde hacía días, Kiko hablaba solo. En su cuarto se escuchaban murmullos, y cuando ella abría la puerta, él estaba quieto, mirando una pared vacía. Una noche incluso lo escuchó llorar. Pero no eran sollozos normales. Era como si se ahogara con su propia voz. El profesor Girafales llegó esa tarde con su ramo de rosas, impecable como siempre. «Doña Florinda, vine a traerle estas flores». Ella sonrió, nerviosa. «Muchas gracias, profesor, pero... mi hijo. Está algo raro». «¿Raro? ¿En qué sentido?». Doña Florinda dudó. «No duerme. No come. Dice que el chavo lo llama en las noches». El profesor arqueó una ceja. «¿El chavo? Pero si vive aquí mismo». Ella asintió, pálida. «Sí. Pero según él, no es ese chavo». Esa noche, la vecindad estaba silenciosa. Ni don Ramón discutía, ni el eco de la televisión vieja se escuchaba desde la casa de doña Clotilde. Todo era un silencio denso, como si el aire se hubiera detenido. El chavo dormía dentro de su barril, o al menos eso parecía. Pero Kiko lo observaba desde la penumbra del corredor. Sus ojos brillaban con un reflejo amarillento, como si la luz de los focos quemados se hubiera metido dentro de sus pupilas. «Chavo», susurró. «Nada. Chavito», repitió, más alto. El barril se movió ligeramente. Una sombra dentro se incorporó. «¿Quién? ¿Quién anda ahí?», balbuceó el chavo. Kiko sonrió. «Soy yo, tu mejor amigo». «Ah, Kiko. Me asustaste. Ya vete, quiero dormir». Pero Kiko no se movió. Se acercó más, hasta que su rostro quedó a centímetros del barril. «No quiero que duermas. Cuando duermes, te vas. Y yo me quedo solo». El chavo se estremeció. «¿Qué dices?». Kiko levantó una mano, temblorosa. En ella sostenía algo brillante. Una pequeña hebra de cabello, sucia, seca, atada con un hilo rojo. «Te encontré esto. Junto al barril». «¿Era tuyo, verdad?», preguntó, con una sonrisa torcida. «Eso es solo un pelo». «Qué asco, Kiko». «No», susurró Kiko. «Es un pedacito de ti. Y quiero tenerte conmigo, siempre». El chavo retrocedió, horrorizado. Desde el otro patio, se escuchó un golpe. Don Ramón, medio dormido, salió frotándose los ojos. «¿Qué demonios pasa aquí?». Cuando encendió su linterna, Kiko ya no estaba. Solo el barril vacío, el aire frío y una risita ahogada que parecía venir de los muros. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó con su hijo ñoño para cobrar la renta. «Buenos días, don Ramón, ¿ya tiene el dinerito del mes?», preguntó, con su habitual tono amable. Don Ramón negó con la cabeza, más cansado que de costumbre. «No, don Barriga. Pero le juro que esta vez es por algo serio. Ese muchacho Kiko no está bien». ñoño, curioso, se acercó al barril. «¿Dónde está el chavo?». Don Ramón lo miró con tristeza. «No lo hemos visto desde anoche». El silencio fue interrumpido por un chillido proveniente del cuarto de doña Florinda. Todos corrieron. La encontraron deshecha en llanto, abrazando el uniforme de Kiko, empapado en sudor y tierra. «Mi hijo desapareció». Don Ramón buscó con los ojos. Detrás de la puerta, algo se movió.
El profesor Girafales llegó justo a tiempo para ver cómo una sombra bajaba las escaleras del patio. ¿Quién anda ahí?, gritó. Era Kiko. Pero su ropa estaba sucia, su piel pálida, y en los bolsillos llevaba trozos de algo que parecía barro seco. O carne. Sonreía. Ya encontré al chavo, dijo. Doña Florinda lo abrazó, aterrada. Hijo. ¿Dónde está? Kiko se separó lentamente, sus ojos vidriosos fijos en ella. Aquí. Susurró, señalándose el pecho. Ahora nunca se irá. El silencio se volvió insoportable. El profesor intentó acercarse, pero el niño empezó a reír. Una risa ronca, imposible, que no parecía venir de su garganta. Y cuando abrió la boca para reír más fuerte, una voz idéntica a la del chavo salió de ella. Doña Clotilde se persignó al verlo. Eso no es el hijo de Doña Florinda. Eso está vacío. El viento recorrió el patio y apagó la lámpara colgante. En la oscuridad, el eco de dos risas se mezcló. La de Kiko. Y la del chavo. Ambas riendo, al unísono. Ambas, iguales. Doña Florinda gritó y cayó desmayada. Don Ramón corrió a buscar ayuda, pero al volver, Kiko ya no estaba. Solo quedó su pelota, girando lentamente en el suelo, empapada de algo rojo. Esa noche nadie durmió. Y al amanecer, cuando el sol enfermo volvió a iluminar las paredes descascaradas, un nuevo grafiti apareció sobre el barril del chavo. Jugaremos por siempre. Firmado con 2 iniciales. QC. El amanecer llegó gris, como si el cielo se negara a encender el día. La vecindad estaba muda. Los pájaros no cantaban, y el aire tenía un olor espeso, metálico. El barril del chavo seguía en su lugar, pero ahora parecía más grande. Como si algo dentro respirara. Doña Florinda no salía de su casa. Doña Clotilde rezaba sin cesar, su voz temblorosa quebrando el silencio. Don Ramón fumaba en las escaleras, sin decir palabra. Y el profesor Girafales, con el rostro demacrado, trataba de mantener la calma. El señor Barriga y Ñoño se habían ido al amanecer, después de que vieron algo, o a alguien, asomarse por detrás del barril. Nadie quiso hablar de eso. A media tarde, don Ramón se acercó al barril con cuidado. Oye, chavo. Si estás ahí, sal ya, muchacho. Susurró, nervioso. El silencio respondió. Entonces tocó el borde del barril. Estaba frío. Demasiado frío. Al moverlo, un líquido oscuro goteó por debajo, tiñendo la tierra. No olía a agua. Dios mío. Murmuró don Ramón, retrocediendo. Detrás de él, la puerta de la casa de Doña Florinda se abrió lentamente. Kiko estaba ahí, de pie, mirando. Pero algo había cambiado en él. Su rostro era inexpresivo, su piel pálida como la cera, y sus ojos no tenían brillo. Eran vacíos, como si mirara desde otro lugar. ¿Qué hiciste, niño?, preguntó don Ramón, temblando. Kiko sonrió. Lo hice feliz. ¿A quién? Al chavo. Dijo que estaba cansado de estar solo. Y ahora ya no lo está. Doña Florinda apareció detrás, con la voz quebrada. Kiko, no digas esas cosas. No asustes al señor Ramón. Pero Kiko giró lentamente hacia ella. Mamá. Él también quiere venir. Todos quieren venir. Esa noche, Doña Florinda decidió que se irían. Embarcó unas pocas cosas, y mientras Kiko dormía, o eso creía ella, fue a despedirse del profesor Girafales. Esto ya no es normal, profesor, dijo entre lágrimas. Mi hijo no es el mismo. Su voz. Sus risas. A veces me parece escuchar al chavo hablar desde su habitación. El profesor, agotado, trató de calmarla. Son traumas, Florinda. El niño está confundido. Tal vez fue testigo de algo terrible. Pero cuando estaban por irse, escucharon un golpe seco en el patio. El barril había caído. El eco fue tan fuerte que las luces parpadearon. Y en el suelo, bajo el barril, había una mancha oscura que se extendía lentamente, como si la tierra misma sangrara. De repente, la voz del chavo se escuchó. Pero no venía del patio. Venía de la garganta de Kiko, desde el interior de su casa. Tengo hambre, Kiko. La voz era la del chavo, infantil, débil. Y luego, otra más profunda, más ronca. Dijiste que jugaríamos por siempre. Doña Florinda gritó. Girafales corrió hacia la casa, pero la puerta estaba trabada.
Desde adentro se escuchaban risas, pasos y golpes contra las paredes. Kiko, abre. Por Dios, abre. Gritó. Entonces el silencio. La puerta cedió. La habitación estaba vacía. Solo quedaban los dibujos de crayón en las paredes. Garabatos de dos niños tomados de la mano, frente a un barril enorme con una sonrisa dibujada en negro. Y debajo, con torpes letras rojas, una frase escrita con algo que no era tinta. Jugaremos por dentro. El profesor Girafales buscó por toda la vecindad, llamando a gritos. Don Ramón apareció con una linterna, pálido. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó. El profesor no respondió. Solo señaló el barril. Algo dentro se movía. Con un temblor en las manos, don Ramón se acercó. Chavo. Si estás ahí. Contesta. El barril tembló otra vez. De pronto, una voz infantil respondió, muy cerca, desde adentro. Sí, don Ramón. La voz era perfecta. Pero no tenía emoción. Y al abrir el barril, ambos hombres se quedaron sin habla. Dentro no había cuerpo alguno. Solo ropa. La camisa rayada del Chavo y el gorro de Kiko, entrelazados, empapados de una sustancia viscosa y negra que seguía goteando, como si respirara. Doña Clotilde llegó corriendo con una vela en la mano. No lo toquen. Gritó. Eso ya no son ellos. Y sin esperar respuesta, comenzó a rezar, a murmurar entre dientes palabras antiguas que nadie entendió. El viento sopló tan fuerte que las luces se apagaron todas al mismo tiempo. Y entonces, desde cada rincón del patio, se escucharon risas. Primero una. Luego dos. Después muchas más. Risas de niños, ahogadas, lejanas, que parecían venir desde dentro de las paredes mismas. El suelo vibró. El barril se movió solo. Y la tapa se cerró con un golpe seco. Don Ramón retrocedió, aterrado. Doña Clotilde cayó de rodillas, llorando. El profesor no se movió. Solo observó cómo la madera del barril comenzaba a hincharse, a agrietarse, como si algo adentro presionara para salir. No. No puede ser. Murmuró Girafales. Son niños. Una última risa resonó, fuerte, como un estallido. Y el barril dejó de moverse. Al amanecer siguiente, la vecindad estaba vacía. Nadie supo nunca qué pasó realmente. El señor Barriga, al regresar días después, encontró las puertas abiertas, los cuartos vacíos. Y en el centro del patio, el barril del Chavo. Pero ya no era el mismo. Estaba cubierto de dibujos infantiles, como si cientos de manos pequeñas lo hubieran tocado. Y en su interior, el eco de risas suaves que se encendían y apagaban según la luz del sol. El señor Barriga lo miró un momento, suspiró, y decidió no tocarlo. Solo dijo en voz baja. Aquí vivió un niño llamado el Chavo. Y otro que se llamaba Kiko. Y al darse la vuelta, juró escuchar un susurro detrás. No nos vayas a olvidar, señor Barriga. Pero cuando volteó, no había nadie. Solo el barril, moviéndose apenas con la brisa. Y en la madera, tallado con algo filoso, un nuevo mensaje. Ya somos uno. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...